Hola, bienvenidos a la pildorita espiritual en las cartas de Lina. Hay una pregunta que me hicieron y quiero contestarla en esta pildorita. Y la pregunta fue, ¿es lo mismo el temor de Dios al temor a Dios? El temor de Dios es un temor santo, es un temor de reverencia, de respeto, un temor que nos ayuda y nos da una seguridad en contra del pecado. Y hoy las personas a las que uno les pregunte qué es el temor de Dios, lo confunden con el temor a Dios y terminan diciendo que es algo que les llena de miedo, de terror, y entran en esta confusión porque las personas relacionan el temor a Dios como un Dios tirano, como un Dios que no tiene misericordia, como un Dios castigador. Pero vamos a explorar a nivel bíblico estos dos aspectos que son muy diferentes, y para que nos quede a todos claro, vamos a aprender a cómo abordarlos de la manera correcta y así poder confiar plenamente en nuestro buen Dios. Miremos el temor de Dios y el temor a Dios a nivel emocional. El temor a Dios es confundido, como les decía, por el miedo. Es una amenaza que puede llegar a dominar nuestra vida, y hay personas que al predicarles a otras de Jesucristo, de Dios, predican de una manera incorrecta. Predican hablando de tener miedo a Dios en una dimensión de condena, en una dimensión de castigo, y se les olvida predicar de un Dios que ama. Juan 3:16, que es la parte más relevante, la parte más esencial de la palabra de Dios, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si voy a la palabra de tal manera, no hay cómo se pueda expresar esa palabra manera, ya que Dios la resalta como una palabra única, como una palabra que lo llena todo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Claro que Dios es un Dios justo y no va a pasar por alto al pecado. La palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Esto nos dice Romanos 6:23. Es como cuando nuestros hijos cometen alguna equivocación muy grande. Como padres no podemos pasar por alto lo que hicieron y tenemos que disciplinarlos. Asimismo sucede con Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado y vamos a pasar y vamos a tener consecuencias. Pero a la hora de predicar, a muchos se les ha olvidado la parte B de ese versículo que dice: pero el regalo de Dios, en una versión, es vida eterna en Cristo Jesús. En la Reina Valera dice: por medio de su Hijo. Dios es un Dios que ama el relacionarse con nosotros, sus hijos, que ama escucharnos a través de la oración, que ama hablarnos a través de la palabra. El temor a Dios, si lo vemos desde esta perspectiva que estamos explicando, podemos comprender que más que tenerle miedo a Dios es tener conocimiento que tenemos un Dios justo que debe actuar y no pasar por alto el pecado, y sobre todo que ve nuestro corazón y nuestro arrepentimiento genuino, y así el poder derramar un amor incondicional de perdón sobre nosotros. Ahora miremos qué significa el temor de Dios de acuerdo a la palabra, que dice es el principio de la sabiduría, y esto está en Proverbios 1:7. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría en el diccionario es tener alto nivel de conocimiento. Si lo aplicamos a la manera espiritual, es decir, que Dios anhela que le conozcamos ampliamente, es aprender humildad para alcanzar con éxito el plan correcto o propósito que Dios tiene para mi vida. Es lograr lo deseado, lo que Dios quiere darme o quiere darte. Y hay un versículo que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Son pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Para conocer esos pensamientos de paz,
de bien que Dios quiere darnos, necesitamos la sabiduría de lo alto para entender el propósito de Dios. Y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo en revelación de la palabra de Dios para poder comprender esta verdad tan grande para nuestras vidas. Sin temor de Dios, la vida del hombre se hace autosuficiente, se apoya en su propia prudencia y sabiduría, y la palabra es clara cuando dice que la sabiduría del hombre es terrenal y diabólica. Va a elegir mal porque separados de Dios nada podemos hacer, por ende nuestras decisiones no van a ser las correctas. Es el temor de Dios, como dice Proverbios 1:7, el que nos mantendrá alejados del pecado y de las dolorosas consecuencias de este. Es nuestro seguro de protección que nos ayuda a discernir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Aleja al hombre, a ti, a mí, de los malos caminos y nos lleva a una vida recta, justa y sabia. Por eso a mí no me cabe en la cabeza aquellos que dicen tener temor de Dios y hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios, o toman decisiones sin tener en cuenta a Dios y no se dan cuenta que cada día se alejan más y más de Dios. Creo que el fundamento de la sabiduría más importante que aspiramos cada uno de nosotros es el que proviene de un temor santo y de un respeto por Dios. Esa es la diferencia. El temor a Dios lo tienen mal focalizado al creer que Dios es un Dios tirano, castigador, injusto, y así no es. Nuestro Dios es todo lo contrario, un Dios de amor, justo, fiel, que cada día nos muestra su inagotable amor y misericordia. Y el temor de Dios es respeto, es reverencia, es el principio de la sabiduría, ya que Él quiere que le conozcamos y aprendamos cuál es la anchura, la dimensión, el largor, la profundidad, la altura de su plenitud. Dios no es un Dios egoísta. Dios anhela que le conozcamos y anhela que caminemos cada día en su propósito. Si tenías esta confusión de qué es el temor a Dios y el temor de Dios, pido al Espíritu Santo que hoy pueda llenarnos con su sabiduría, con la sabiduría del Padre, para poderle conocer, entender, como dice Jeremías, y que podamos agradarle en todas las cosas que hagamos, que pensemos, en lo que tenemos que actuar, en las decisiones, en cada paso que damos en nuestra vida, y tener la seguridad que Dios nos va a guardar y nos va a ayudar a caminar de la manera correcta, en santidad, en integridad, y cada día de su mano. Gracias, Señor, por la obra que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra la verdad de quién eres tú, y por el amor que derramaste sobre nosotros al enviar a tu Hijo unigénito a morir por todos nosotros, siendo inocente, para llevar el pecado de todos los que somos culpables y perdonarnos, y así darnos el regalo de la vida eterna y el poder caminar en esta tierra de tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a que te suscribas aquí mismo en este video, darle la campanita para que se active si hay notificaciones en las cartas de Lina. Ya me han preguntado si he pensado en volver a hacer los programas en vivo en Facebook Live. Les estaré avisando. Me llegó otra carta muy interesante que se las quiero compartir también a través de Pildoritas, y son las 7 cosas que aborrece Dios. Que les explique punto por punto cómo son estas 7 cosas que aborrece Dios conforme a Proverbios capítulo 6 desde el versículo 16. Vamos a tratar de dar una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Un abrazo inmenso. Recuerda compartir con otras personas este mensaje, y también te invito a que visites mi página en @Lina y sus cartas en Facebook, en Instagram @las cartas de Lina. Un abrazo, Dios les bendiga.